Pues lo primero de todo, bienvenidos a todos los que estáis en la sala y los que nos seguís por internet. Y vamos a empezar un nuevo coloquio sobre la financiación de los proyectos, uno de los elementos absolutamente claves del futuro del sector y también de la evolución de España hacia una economía sostenible. Pues realmente si al final, por muy buenos equipos, medios y materiales que tengamos, si no hay financiación, pues no podremos llegar muy lejos. Tenemos aquí en la sala a David Díaz de Helio, María Serrano del Banco Europeo de Inversiones, Álvaro Payán de ATA Renovables y a Juan Carlos Vadillo de ATZ Advisors. Yo os quería empezar proponiéndoos la misma pregunta para los cuatro, de tal manera que cada uno de vosotros, desde vuestra propia perspectiva como asesores técnicos, financiadores, sponsors o asesores financieros, podéis de alguna manera darnos unas pinceladas de cuál es la situación actual. Y la pregunta sería un poco dónde estamos en financiación, hacia dónde vamos, cómo la veis, qué perspectivas generales le encontráis, tamaño de deudas, financiaciones, garantías, bueno, una visión general desde vuestras respectivas posiciones. Juan Carlos, si quieres, empieza tú y cuéntanos. Muchas gracias, Paco. Primero me presento, soy Juan Carlos Vadillo, Managing Partner de ATZ Advisors. Somos una boutique de banca de inversión muy centrada en M&A y Project Finance. Cubrimos geográficamente pues, España y América Latina. ¿Qué ha cambiado o a dónde va el mercado? A mí me gusta siempre empezar diciendo de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Estamos en un sector que hasta hace pocos años los ingresos eran regulados, o feed-in tariff o subasta. Había muchos bancos y, por lo tanto, mucha financiación. Los apalancamientos que se conseguían a nivel de proyecto eran el 85 o el 90%. Tecnológicamente, los cambios eran relativamente ilimitados. Es decir, cogíamos sobre todo riesgo regulatorio porque los proyectos renovables en general vendían por encima del grid parity, por lo cual pues, el riesgo de mercado, en vez de riesgo de mercado, tenemos riesgo regulatorio. Hoy, ¿qué tenemos? Los ingresos están por definir. Cada proyecto tiene que definir su estrategia. O va a subasta, o va a merchant, o va a PPA, y PPA largo o corto. Quedan menos bancos. Para daros un ejemplo, creo que la operación más grande que se hizo de renovables es la de Renomar, que se hizo en 2007 en la Comunidad Valenciana. Había 6 book runners españoles. De los 6 quedan 3. Eso da una pauta de cómo se está concentrando el mercado. Los apalancamientos, a nivel de CPV, no es raro encontrar un 65 o un 70%, con lo cual los inversores, sobre todo determinados IPPs, lo que necesitan es buscar fuentes adicionales de financiación. Los cambios tecnológicos, ¿qué tenemos que decir de los cambios tecnológicos? Es decir, ahora se habla de hidrógeno, se habla de baterías, hay una serie de tecnologías, se habla de hibridación, que hasta hace 2 años eran el futuro, ¿no? Ahora son el presente. Y finalmente, el riesgo de mercado está metido en todos los procesos de una u otra forma. Si lo piensas, incluso si vas a subasta y haces 12 años con un P90, en un P50 vas a hacer menos plazo y lo importante es que aún cuando vayas a subasta tienes el 60% o más de tu riesgo de ingresos a mercado y sobre todo en la parte final de la curva, que es donde más volatilidad y más incertidumbre existe. Habiendo dicho esto, no solamente afecta a cambios estructurales, sino también un poco a los desarrolladores. Los desarrolladores normalmente hasta hace poco tiempo optimizaban su valor cuando llegaban a Ready to Build. Ahora, ese Ready to Build no necesariamente optimiza el valor de los desarrolladores. Les está obligando a integrarse, de tal manera de llegar hasta Ready to Invest, que es decir, pues, tener PPAs o tener financiación, o incluso hasta llegar a COD. Pero, habiendo dicho todos estos cambios, la financiación se ha adaptado de una forma espectacular, ¿no? Es decir, hay nuevos proveedores de financiación, vemos deuda mezzanine, deuda subordinada, deuda holdco. El mercado de capitales ha explotado de una forma impresionante, creo que hubo 14 billones de bonos el año anterior, que es un 50% más que el año 2019, pero no solamente a nivel de grandes utilities y a nivel de grandes jugadores, también para gente que no es investment grade y en operaciones más pequeñas, también ha habido muchísimas emisiones a nivel del MARF o a nivel o fuera del MARF, ¿no? Tecnológicamente, aparte de todo esto, aparte de todos los cambios, de nuevos proveedores, también tecnológicamente estamos viendo que los bancos y las instituciones se están adaptando muchísimo a estos cambios.
Pero no solamente en el lado del utility scale, a nivel de crowdfunding, hay muchas operaciones de crowdfunding que se han hecho en el mercado y con lo cual da liquidez también a esa parte del sector, que es muy importante. Los inversores también se han adaptado a estos nuevos cambios regulatorios, es decir, el inversor ahora cuando tiene un proyecto, tiene que decidir, pues como hemos dicho, qué tipo de ingresos va a hacer y según la estructura de ingresos que decida, pues va a tener unos cambios, una financiación A o B. En definitiva, cambios estructurales ha habido muchos, pero la financiación se está adaptando y yo creo que la máxima de que si el proyecto es bueno, va a conseguir financiación, desde mi perspectiva, pues sigue siendo válida. Muchas gracias. David, ¿cómo lo ves tú? Pues yo, bueno, primero también agradecer la invitación y felicitar también a los organizadores. Yo, por complementar un poco lo que se ha comentado y yendo un poquito a una parte más, si eres un poco más ortodoxa, nosotros sí que estamos viendo en este momento muchísimo interés para financiar proyectos, como comentabas, proyectos de calidad, proyectos que tengan accionistas fuertes, accionistas con capacidad también de aportar su parte de equity, proyectos bien estructurados, con un contrato también de construcción, con contrato de EPC con los riesgos bien transferidos, un sponsor también con experiencia en operación y mantenimiento de las plantas o con un contrato también bien estructurado y finalmente un modelo de negocio y un modelo de ingresos robusto, ¿no? Y esto luego podemos hablar un poquito más en detalle, pero yo creo que es la principal discusión o debate con los bancos, ¿no? Si es un proyecto, como comentabas, con un feed-in tariff, si es un proyecto pues, con ingresos garantizados, como en la última subasta, si es un PPA, y dependerá también de la calidad y del rating del off-taker. Pero sobre todo vemos interés de prácticamente, diría, toda la banca, ¿no? Si nos ceñimos un poco en lo que sería financiación de proyecto, que es donde los bancos, en líneas generales, se sienten más cómodos, pues prácticamente la totalidad de la banca española hoy, bancos grandes, bancos medianos, bancos pequeños, ahí tampoco daré nombres que seguro que me dejo alguno, pues tienen muchísimo interés en financiar proyectos. La banca francesa también está activa en España, banca alemana, banca holandesa, banca italiana. O sea, yo creo que casi todos los grandes bancos europeos hoy están muy activos buscando financiar proyectos de renovables en España, ¿no? Con plazos, yo diría también con condiciones buenas, plazos largos, plazos muy condicionados a esa generación de ingresos, vamos a decir, garantizados o contratados, pero con capacidad de dar, lo que en el sector se conoce como colas negativas o tail negativos, con capacidad de ir más allá de ese propio periodo de duración del PPA o de los ingresos garantizados. Y luego también a nivel de financiación corporativa, ahí también estamos viendo interés, ¿no? Ahí sí que normalmente el grupo de bancos suele ser menor, pero también a nivel de financiación corporativa, ya no tanto proyecto, pues también estamos viendo interés también de inversores institucionales por financiar desarrolladores, ¿no? Y luego me puedo ir finalmente a la parte de mercado de capitales, que quizá no es un mercado tan activo. Yo creo que la banca hoy, sobre todo, yo creo que casi todos los sectores tienen ese dilema, vamos a llamarle riesgo de construcción. Yo creo que también en el sector de renovables el riesgo de construcción es bastante mitigable y bien gestionado, pero sí que es verdad que en proyectos iniciales, greenfield, donde estamos todavía en fases iniciales, la banca suele ser más competitiva, suele dar condiciones pues muchas veces mejores y con el security package que tú preguntabas también, Francisco, pues más competitivos, pero luego ya para proyectos operativos, proyectos ya que han pasado esa fase de construcción, también estamos viendo una posibilidad de salida al mercado de capitales con emisiones de bonos también a plazos largos y condiciones muy buenas, ¿no? O sea, hay un poco para resumir. O sea, sí que vemos un mercado financiero con muchas ganas. Los bancos, esto no lo he comentado al principio, creo que todo el mercado financiero tiene también sus compromisos si puedo utilizar el acrónimo inglés de ESG, de ESG, ese compromiso de sostenibilidad, con lo cual tienen ellos también que hacer su contribución y realmente cumplir sus objetivos de financiación renovables, ¿no? Interesante. María, cuéntanos. Muchas gracias también por la invitación, por contar con el BEI. Yo, confirmo lo que mis compañeros de la mesa han dicho. Desde el Banco Europeo de Inversiones, que es un banco un poco particular, porque somos un banco, pero somos un banco público que es policy-driven, que sigue los objetivos de la Unión Europea, venimos efectivamente observando este
aumento muy notable del apetito inversor en renovable asociado a necesidades de financiación, tanto en el lado de financiación corporativa, generalmente financiando a las grandes utilities o grandes grupos energéticos, como en el lado de financiación de proyecto. Ha venido de la mano de un aumento, de una mayor seguridad en el componente regulatorio que ha animado estas inversiones, pero también de esa necesidad de convertirnos en verdes. O sea, las empresas necesitan un suministro de energía que sea verde y van a buscar un PPA con certificado de garantía. El banco necesita, a su vez, aumentar su financiación verde. Nosotros, por ejemplo, en el BEI, que fuimos el primer emisor de un bono verde y que vamos aumentando de forma muy significativa nuestras emisiones todos los años, lo que vemos es que el mercado, con la definición de los estándares y los principios de bonos verdes, la propia taxonomía, está llevando también al sector financiero a facilitar de una forma muy importante la financiación para este tipo de activos. En nuestro caso, además, esto se acompaña porque nuestro compromiso es cumplir con los objetivos de descarbonización de la economía europea, primero a 2030, después a 2050, pero, y lo hacemos acompañando de financiación bajo distintas formas, ¿no? Como decía, tanto corporativa como en financiación de proyecto y muchas veces apalancándonos sobre recursos de la Comisión Europea o de los Estados miembros para tomar más riesgo y poder llegar a aquellos sitios donde el mercado no siempre llega. Esto no significa que entremos en el segmento merchant que decíamos anteriormente, sino que estamos buscando estructuras quizá un poquito distintas a lo que el BEI venía haciendo habitualmente o lo que habíamos sido capaces de hacer. ¿Cómo vemos el futuro? Pues creemos que en el futuro se va a mantener el apetito inversor en tecnologías convencionales, renovables convencionales, por decirlo de alguna forma, pero que el aumento de financiación de actores de financiación públicos, sea la Comisión Europea o bien los gobiernos a través de los planes de recuperación, va a incentivar mucho también las inversiones en renovables nuevas o más modernas, pero también, como decía en el panel anterior, en complementos para las renovables que son esenciales para cumplir con los objetivos, como es el almacenamiento y el diseño de baterías o el hidrógeno verde, ¿no? Y creo que ese es un reto para el sector financiero, para los financiadores públicos como el BEI, donde tenemos un objetivo quizá político, por decirlo de alguna forma, de impulsar estas nuevas tecnologías. Va a ser fácil, pero yo creo que va a ser muy interesante ver cómo entra la banca comercial en estos mercados, ¿no? Y bueno, pues en el BEI estaremos para acompañarles, espero. Muy interesante. Muy bien. Álvaro. Sí, pues muchas gracias. La verdad que es un gustazo estar aquí de nuevo con todos ustedes, después de la que llevamos pasada este año, ¿no? Yo por mi parte poco más que añadir a lo que ya habéis dicho. Creo que habéis tocado prácticamente todos los temas. Si miramos, o sea, hablando de evolución, si echamos la vista atrás y vemos las financiaciones de hoy comparadas con las que había en el 661, en el 1578, pues poco se parecen. Han evolucionado muchísimo y van a seguir haciéndolo. Yo sí extraigo algunos mensajes. Son financiaciones cada vez más complejas, proyectos con más requisitos técnicos, proyectos más complejos, distintos proyectos, distintos tipos de financiación, distintos tipos de pago por la energía producida, PPA, merchant y demás. Y bueno, entonces yo a futuro lo que sigo viendo es eso, que las financiaciones pues seguirán siendo cada vez más complejas, le iremos dando una vuelta de tuerca más para hacer los proyectos realizables, sigue habiendo apetito inversor y por lo tanto financiación habrá. Y bueno, y eso, y cada proyecto pues digamos que tiende a diversificarse y a haber distintos tipos de financiación en función del proyecto. Pues muy interesante. Vamos, si queréis, a entrar en uno de los elementos clave, que es la remuneración. ¿Con qué se va a repagar la deuda? Los tiempos de la tarifa y el feed-in tariff y con todos los problemas que ha generado en España, etcétera, etcétera, digamos que salvo para los proyectos que quedan operativos, antiguos, digamos, y su financiación es algo del pasado. Y a futuro tenemos tres alternativas claras ahora mismo. Tenemos la posibilidad de ir a mercado, y esto es ya una realidad, y hay proyectos que están financiando sin ningún tipo de red. Tenemos también financiaciones con PPAs,
Lo que hace un par de años pues era una cosa un poco teórica y existía alguno y se hablaba muy en genérico. Hoy en día existe en España un mercado de PPAs, un mercado muy activo, tanto los financieros como los industriales, y se habla con mucha normalidad de firmar un PPA pequeña y a gran escala. Y por otro lado tenemos la subasta, ya no solo las históricas, sino las nuevas subastas con la normativa que aprobó en otoño el Gobierno y la primera experiencia, que bueno, globalmente podemos considerar que ha sido satisfactoria a unos precios bajos, pero digamos razonables. Vamos a ver a futuro probablemente proyectos combinando financiaciones o remuneraciones, y vamos a ver a los operadores que van a tener que elegir por cuál de estas opciones. ¿Cómo veis a los bancos? ¿Qué van a preferir? ¿Van a dar preferencia a unos u otros? ¿Les va a dar igual? ¿Van a preferir la calidad del proyecto? Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Gracias, Paco. Nosotros al final estamos muy metidos con temas merchant. Empezamos haciendo la primera financiación merchant que se hizo en México en 2017 y a partir de ahí pues hemos estado metidos en financiaciones totales o con riesgo parcial merchant. No quiero hacer apología del merchant, todo lo contrario, el merchant tiene el sumum de todos los males del mercado, es decir, el riesgo de ejecución altísimo, poquísimos bancos te lo dan, es caro, tienes muchos covenants, con lo cual te toca refinanciar, ¿sí? Pero seguimos hablando del tema. Con lo cual, ¿y por qué seguimos hablando del tema? Seguimos hablando del tema desde mi perspectiva, porque desde la perspectiva del IPP te da dos beneficios. El uno es que te permite ganar tiempo y el segundo es tener ingresos merchant, te permite tener algo de upside en la rentabilidad. ¿Qué quiero decir con esto de ganar tiempo? Es decir, estamos en un sector en el que estamos en un proceso en el que todos peleamos por el PPA bancable, peleamos por la financiación, si no tenemos PPA, no tenemos financiación, si no hay financiación no hay PPA, no tienes un inversionista que entre porque no tienes el círculo cerrado y además lo importante es acceder al punto de evacuación cuanto antes. Entonces, cuando decimos que el merchant en algunos casos permite acceder, si tienes un proyecto grande, pues a lo mejor haces una parte de ese proyecto con todo equity o haces una parte adicional si tienes financiación merchant y te permite acceder al punto de evacuación, emitir el notice to proceed y una vez que has emitido el notice to proceed pues tienes más tiempo para estructurar el proyecto más grande y copar toda tu línea de evacuación y conseguir los PPAs que necesitas y esa es la estrategia que hemos seguido en algunos países. Ahora, por otro lado, también decimos que ingresos merchant te permiten mejorar rentabilidad. Siempre cuento la historia de que estamos estructurando un proyecto, el cliente quería usar el PPA, todo el PPA, y al final, después, cuando acabamos la estructuración, les tenemos dos ideas, dos mensajes, uno bueno y uno malo. El bueno es que vas a conseguir un apalancamiento récord en el mercado, y la mala es que tu rentabilidad del equity va a ser el 3% o el 4%. Entonces, claro, eso es lo que te obliga, ya no sé si a nivel de proyecto o a nivel de portfolio, es a tener un mix de ingresos, una parte pues, PPA, otra parte subasta, otra parte merchant, para poder conseguir un ponderado que te deje una rentabilidad. Entonces, conclusión, ¿qué es mejor? Pues la verdad es que depende, yo creo que depende cuál sea tu tiro objetivo de equity y el perfil de riesgo que necesitas. Si tienes un perfil de riesgo muy conservador, pues evidentemente lo tuyo es ir a subastas y a PPAs y investment grade. Si necesitas algo más de rentabilidad, nosotros lo que vemos es que la gente necesita coger algo más de riesgo de mercado. Desde el punto de vista del IPP, evidentemente la situación de compañías grandes con accesos a fuentes de financiación más baratas es otro. Porque David, ¿tú cómo lo ves desde vuestra ¿Puedo perspectiva? complementar algo? A ver, realmente me preguntabas un poco cómo se repagan las financiaciones. Pues la financiación proyecto lo que espera el desarrollador y lo que espera el banco es que se pague exclusivamente con flujos de caja de proyecto, ¿no? O sea, en algunos proyectos parte del repago puede venir a su vez con una refinanciación, pero en principio por eso es financiación proyecto, ¿no? Y los bancos, yo diría que sí que la mayoría de bancos hoy prefieren o simplemente financian proyectos con ingresos, vamos a decir, contratados, ¿no? Correcto, absolutamente. A mí me vienen a la cabeza, tampoco daré nombres, pero dos bancos que hoy están financiando merchant, o sea, proyectos 100% merchant, y muchos bancos que simplemente no financian merchant. Muchos bancos
¿Se oía al principio? Repito. Vale, ahora. Y muchos bancos que simplemente no financian merchant. El comentario que hacías del porcentaje sí que es importante porque sí que hay, tampoco es que haya un porcentaje mágico, pero bueno, la mayoría de bancos, pues si un proyecto pues tiene 70-75% de los ingresos contratados y pues es 20-25%, 30% de exposición a merchant, ahí sí que entra, normalmente suele haber un mínimo, eso es lo que nosotros estamos viendo en la banca en general, y luego a su vez sí que están también dispuestos a financiar, como decía antes, más allá del fin del contrato de PPA. Y ahí también hay porcentajes que depende de cada banco, pero lo que ellos también buscan es que en el momento que venza el PPA, el porcentaje de deuda viva en ese momento pues sea un porcentaje también asumible por ellos, ¿no? Y luego, además, son estructuras, lo comentábamos, complejas, que ponen cash sweeps, siempre con ese objetivo de que el banco siempre tenga una exposición merchant pequeña, ¿no? Yo creo que ese es un poco el gran desafío que tiene el mercado financiero, ver en qué casos o cómo podemos financiar merchant, ¿no? Que también, de cara al sponsor, en muchos casos son proyectos más interesantes. Al final ahí también hay una lección riesgo-retorno y lo que no hay duda es que el merchant hoy en la banca tiene una financiación, un volumen de deuda diferente, o sea, los ratios de cobertura que se aplican para dimensionar la deuda con unos ingresos merchant y con unos ingresos contratados son totalmente diferentes, con lo cual el porcentaje de deuda en merchant es mucho menor y también los márgenes acostumbran a ser superiores, con lo cual yo, quiero pensar que al final el merchant, pues como tiene más riesgo, eso yo creo que no hay ninguna duda, pues tiene un volumen de deuda menor, un volumen de garantías pues que puede ser mayor o incluso unos márgenes mayores. Y ahí debería ser ese punto que cada banco entre, depende de su perfil de riesgo, ¿no? Pero hoy por hoy, repito, sí que en la mayoría de los casos eso no sucede, ¿no? Hay poquitos bancos o muy pocos bancos que financien merchant. Y yendo al PPA, pues ahí también yo creo que es importante destacar que depende el PPA y ese es otro punto de cara a la financiación. Es un contrato importantísimo, un contrato que prácticamente muchas veces se ha de llevar de la mano tripartita, pues el desarrollador, el off-taker y el banco, porque el banco lo que quiere es ver que el PPA es un contrato robusto, es un contrato donde no hay riesgos o los riesgos de que pueda pues cancelarse el PPA o el off-taker no honrar los pagos que tenga que hacer del PPA, pues eso no suceda, ¿no? Entonces ahí también el banco, para poder financiar un proyecto PPA, no podemos olvidar que también es muy, muy importante que ese contrato esté legalmente bien hecho y proteja también los intereses del banco y del desarrollador. Bueno, porque te podría preguntar, María, ¿cuál preferís vosotros? Nosotros Vuestra política, eso es más indiferente. No tenemos preferencia. Hemos financiado tanto proyectos bajo subasta como con PPA, cumpliéndose unos requisitos mínimos, como decíais, los PPAs en términos de vencimiento. Nosotros no somos el banco más agresivo, tampoco el más conservador. Normalmente, además, el BEI, por nuestras características, estamos obligados a financiar con otros bancos. Tomamos solo el 50% máximo de la deuda senior que entra en el proyecto, ya que hay financiación corporativa por otra parte. Entonces, sí que hacemos las dos cosas y nos hemos movido últimamente un poco en este modelo híbrido, donde teníamos un PPA con una cola negativa, donde el 100% de los ingresos no estaban cubiertos, pero te diría que estamos en la media del mercado en ese sentido, ¿no? O sea, no tenemos una preferencia ni eso. O sea, vamos. Gracias. Y Álvaro, ¿veis a los bancos más con mayores requerimientos en vuestros análisis técnicos, en vuestras auditorías, con un modelo o con otro? ¿Su enfoque de vuestros informes es diferente o no? Desde el punto de vista técnico yo diría que no, en lo que respecta a la planta, sea bien fotovoltaica, eólica, cualquier otra tecnología, lo que es el análisis técnico de la unidad generadora es similar. Los cambios vienen más derivados de la parte de revisión técnica del modelo financiero, cómo se calculan los ingresos y demás, y también la parte contractual. Si hay un PPA, pues normalmente también hay una serie de garantías técnicas de producción y tal, y esa parte sí que hay que asegurarla muy bien. Entonces yo diría que esas son las mayores diferencias, pero son prácticamente iguales el tipo de análisis que hacemos.
Y, María, y hay una de las cuestiones que yo creo que se han tratado en otras mesas y que es muy interesante, que son los fondos europeos, ¿vale? Uno, los que han existido siempre, vamos a llamar así, los fondos que regularmente han sido utilizados por el BEI para invertir, y ahora los nuevos fondos de desarrollo en el marco del programa de recuperación. ¿Cómo veis esos fondos? ¿Vais a participar? ¿Cómo estáis financiando? ¿Tenéis alguna preferencia tecnológica, regional, alguna directriz? ¿Vais a participar en forma de otorgarlos como préstamos? Bueno, aquí efectivamente yo quisiera diferenciar un poco entre lo que llamamos fondos europeos tradicionales y luego los nuevos fondos que van a venir bajo Next Generation Europe o el Fondo de Recuperación y Resiliencia Europeo. En los fondos europeos y el BEI como brazo financiero de la Unión Europea, tradicionalmente hemos apoyado el sector de renovables por su contribución a la reducción de emisiones y a los objetivos de clima y de descarbonización de la Unión Europea, y claramente lo vamos a seguir haciendo. Esto lo podemos hacer bien con recursos propios del BEI. Nosotros financiamos el mercado de capitales y hay una serie de proyectos en los que financiamos utilizando nuestros recursos. Lo que hemos venido haciendo en los años anteriores bajo el paraguas del llamado Plan Juncker, no sé si recordáis, que era el programa que puso en marcha la Comisión Europea para la recuperación en la anterior crisis económica, lo que utilizamos es fondos presupuestarios de la Comisión Europea como garantía primera pérdida, como un First Loss Piece. Sobre eso nos apalancamos y entramos en proyectos en los que, con un perfil de riesgo, por decirlo de alguna forma, un poquito distinto a lo que venía haciendo el banco tradicionalmente, ¿no? Yo creo que ese modelo ha sido muy exitoso porque nos ha permitido llegar a muchos más clientes y a muchos más proyectos de lo que hubiéramos hecho en otras condiciones, y ha sentado las bases para un modelo de negocio que es un poco distinto al que venía teniendo el BEI, que era más la financiación de infraestructuras de energía, telecomunicaciones y transporte clásicas, y entrando en un abanico de proyectos donde posiblemente tenemos un valor añadido distinto, no es tanto de volumen, sino de efectivamente hacer un crowding del sector privado y movilizar otro tipo de inversiones. Y creo que esa va a ser la base para las nuevas perspectivas financieras que entran en marcha ahora en el periodo hasta 2027, los presupuestos comunitarios, por decirlo de alguna forma. Ese modelo se va a seguir manteniendo. Y la financiación del BEI en renovables se va a seguir manteniendo. ¿Qué es lo que va a pasar con los programas de recuperación? Bueno, pues hace unos días el Gobierno presentó un primer plan de recuperación donde reconoce el BEI como un instrumento de financiación especialmente para el sector privado. Entonces, nuestra voluntad es complementar allí donde sea necesario los fondos del plan de recuperación con dos ejes que para nosotros venían siendo esenciales hace mucho tiempo, que son la descarbonización de la economía y la digitalización. Y en este sentido, las renovables juegan un papel esencial, no solo las renovables convencionales, como decía antes, sino también las nuevas renovables, por decirlo entre comillas, almacenamiento, hidrógeno verde y demás. Y creemos que una parte muy importante de los fondos se van a destinar ahí. Especialmente tendrá sentido que se destinen, y parece ser que es la voluntad del Gobierno por las Call of Interest que ha convocado recientemente, es promover a través de esos recursos, bien sea vía préstamo, bien sea vía subvención, por decirlo de alguna forma, una ayuda más intensa a los sectores que todavía no son viables comercialmente, que necesitan una mayor intensidad de ayuda. Nosotros tenemos voluntad de mirarlo caso por caso y apoyarlo cuando podamos, pero seguimos necesitando la financiación del BEI estándar para los proyectos tradicionales. O sea, al final, llegar a los objetivos, yo creo que el PNIEC lo que marca es que entre 2018 y 2030 se esté doblando la capacidad instalada de renovables. Eso requiere un esfuerzo inversor muy importante y requiere financiación estándar, por decirlo de alguna forma, y nosotros, nuestra voluntad es por supuesto, estar ahí. Y Juan Carlos, ¿cómo ves tú estratégicamente
apostar por esta financiación europea? ¿Crees que tiene sentido para un proyecto ordinario o más para proyectos de nuevas tecnologías, vamos, o de hibridación? O yo tengo entendido, yo no sé mucho del tema, pero yo tengo entendido en varios foros en los que he estado que en realidad está enfocada a ciertas tecnologías como el offshore, como eficiencia energética, es decir, que básicamente están fuera la parte tradicional, donde, como ha dicho María, donde el mercado, donde la banca tradicional llega sin problemas, porque la verdad es que no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, gente con la que estamos hablando, pues sí, están buscando pues eso, hidrógeno offshore, y ahí es clave ese apoyo porque siempre se habla del grid parity y todos sabemos que estas tecnologías necesitan mucho apoyo de este tipo de financiaciones para poder salir adelante de cara a poder reducir los costes del LCOE conforme se vaya construyendo capacidad. Luego, desde el BEI, una cosa que vemos también es muy importante aumentar la capacidad instalada de renovables, pero desde el BEI como institución financiera o como brazo financiero de la Unión, por decirlo de alguna forma, tenemos también mucha voluntad de acompañar eso con una mejora en el desarrollo de las redes, que puede requerir una mayor expansión, pero también una modernización, mecanismos de control y de gestión, de digitalización de las redes que te permitan integrar esa gran capacidad de renovables, facilitar su gestión cuando no son, cuando no son permanentes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, todos esos abanicos se tienen que cubrir con un abanico de instrumentos donde cada uno va a responder al perfil que necesite cada inversión. O sea, creo que no podemos dedicar los mismos instrumentos a financiar la interconexión a través de los Pirineos que a financiar el parque de Windfloat que se puso en marcha en Portugal, la costa portuguesa, hace un par de años, ¿no? O sea, tenemos que adaptar también los mecanismos de financiación a la necesidad del activo, su vida económica, sus características, los mecanismos de protección que pueda tener. Y creo que en eso las administraciones públicas en todos los niveles, Comisión Europea, Banco Europeo de Inversiones y el Gobierno a través del PNIEC y del Programa de Recuperación, debemos ser complementarios. Y yo creo que por eso el Plan de Recuperación nos reconoce como financiación complementaria para el sector privado, porque ellos ya llegarán a su parte, ¿no? Y creo que es muy importante que garanticemos esa complementariedad para ser más eficientes y llegar a todos sitios, ¿no? Sí, yo ahí, si me permites, pues solo por hacer un comentario, y tampoco quiero hacer política, pero o sea, está claro que hay muchos, bueno, hemos hablado de hidrógeno, baterías, son modelos de negocio aún por definir, se ha comentado en la mesa anterior, bueno, sobre el hidrógeno pues también se hablará esta tarde largo y tendido, pero está claro que son, la mayoría de casos, el modelo de negocio hoy está en análisis, está en duda, y yo creo que ahí sí que tanto la Unión Europea como el Gobierno español, yo creo que tienen una apuesta y un desafío importante para incentivar, y ahí no hablaré de financiación, sino puedo hablar de subvenciones, puedo hablar de ayudas incluso a fondo perdido para impulsar estas tecnologías y que ahí suponga un desarrollo de la industria y suponga una mejora y ayude en ese objetivo de cero emisiones, ¿no? Y por otro lado está la financiación, porque yo al final la financiación pienso que sea una financiación de una banca privada, sea una financiación de una banca, vamos a decir, nacional de desarrollo, o sea, de una entidad como el BEI, son financiaciones que, por eso son financiaciones que se deben repagar y han de tener un modelo de negocio claro y han de tener un modelo de generación de flujo de caja claro, ¿no? Yo creo que ahí también me gustaría, sobre todo, diferenciar en subvenciones. Yo creo que sí que hay sectores, y tú, Juan Carlos, lo has comentado, yo creo que es importante hoy, si se quiere impulsar, por ejemplo, el desarrollo del hidrógeno, en mi opinión hace falta ahí apoyo y subvenciones, pero no estoy pensando en una financiación sin un modelo de negocio y de repago claro, eso va por otro lado. Luego puede haber una financiación, es evidente que hay bancos o entidades que pueden tener una tolerancia al riesgo diferente y ahí pueden entrar otros bancos, ¿no? Pero subvenciones y financiaciones yo lo diferenciaría. ¿Puedo agregar una cosa más? Sí, Es súper importante lo que acaba de decir David, porque nosotros estamos en varios foros y siempre se habla de cómo se hace bancable el almacenamiento. Y al final,
Yo creo que el almacenamiento se hace bancable dependiendo cuál sea el objetivo de ese almacenamiento. Lo más fácil para que un almacenamiento sea bancable es tener un pago por capacidad con una obligación de disponibilidad. Todo lo que sea una cosa diferente a esto complica esa bancabilidad. Y de hecho las subastas que han salido, por ejemplo la que salió en Colombia y la que está saliendo en Puerto Rico, están saliendo con pagos de capacidad porque es el mecanismo en que compañías como la de Excelio o como cualquier otra compañía pueden invertir en esa capacidad que además es necesaria para el sector. O sea, ¿veis las baterías como una especie de backup del sistema complementario al gas y a partir de ahí obtener una financiación con una remuneración? El BEI aprobó el año pasado la política de financiación en el sector de la energía y lo que estamos haciendo es una estrategia de salida del gas. Entonces, para nosotros la alternativa son las baterías necesariamente, ¿no? O sea, desde el BEI, por una cuestión de principio y de consistencia con los principios y las políticas europeas, es así. Yo agregaría una cosa, es decir, yo llevo 20 años en el sector, hace 2 años no sabía lo que era la curva de Pato. Y ahora todo el mundo sabe lo que es la curva de Pato. Es decir, en ese sentido, lo que estoy tratando de decir es, fotovoltaico solo yo creo que va a tener poca sostenibilidad. La gente está empezando a hablar de baterías como una forma de complementar y de hibridación. Seguro que la pregunta complicada es para Álvaro, es decir, ¿cómo se consigue que eso sea bancable y que tenga una vida de 20 años? Y es el trabajo un poco, la parte complicada para ellos desde un punto de vista técnico. Pero yo sí creo que el mercado está yendo hacia ese sector. Sí, yo por mi parte yo creo que no es tanto la complejidad a nivel técnico, sino hacer un proyecto rentable, porque es evidente que habrá que desplazar la curva de generación cuando siga habiendo la integración de renovables y sobre todo fotovoltaica habrá que desplazar la curva de generación. Pero el problema es que a día de hoy los números no salen, entonces hay que buscar el mecanismo para que salgan, porque necesario va a ser. ¿Cómo puede ser ese mecanismo? Bueno, pues hay varias opciones. Se puede hacer un pago por capacidad, que bueno, ya sabemos todos que ha salido este borrador de subasta, y bueno, otra posibilidad sería permitir a los sistemas de almacenamiento de dar otro tipo de servicio, de participar en los mercados de balance, regulación secundaria, terciaria, que es el modelo que está teniendo tanto éxito en sitios como el Reino Unido. ¿Qué es lo que vemos en España? Bueno, pues lo de la subasta es muy reciente. Parece que se van a hacer, no sé si va a ser una cosa puntual o si se va a seguir desarrollando ese mecanismo de incentivo mediante pago de capacidad hasta completar todo el pool de batería o de sistemas de almacenamiento necesario, o si va a ser un sistema mixto, porque además, bueno, desde el pasado diciembre ya se han empezado a poner también mediante reales decretos y demás, los mecanismos necesarios para que los sistemas de almacenamiento empiecen a poder participar en estos mercados de balance. Y nosotros, bueno, pues la realidad es que con los números que habíamos hecho, hasta hace 2 días que se publicó esto, que ya digo que la parte de capacidad, bueno, pues es independiente, solo participando en mercados de balance y ofreciendo distintos servicios a la red, también desplazando curvas y tal, pues ya empezaban a salir. Entonces, nosotros, quitándolo del decreto, ya estábamos viendo que los proyectos de baterías o de almacenamiento en general ya empezaban a ser rentables y bueno, ya estamos trabajando con empresas que están empezando sus desarrollos porque ya apuestan por esos números. Francisco, por complementar, yéndonos a fuentes, digamos, expertas en la mesa redonda anterior, José Donoso ha comentado, ¿no? Ha dicho que él no ve en el futuro plantas fotovoltaicas sin baterías, ¿no? Ese ha sido el comentario que él ha hecho y ahí yo vuelvo un poco al modelo de negocio, ¿no? Que tú también comentabas. Está claro que la batería te permite, por la propia intermitencia de la solar, te permite una confiabilidad, te permite una capacidad o incluso que eso te da unos ingresos que pueden ser, depende de cada país y cómo se regule, pueden ser unos ingresos garantizados, unos pagos por capacidad, o también ese arbitraje entre determinadas horas de almacenamiento durante momentos de baja demanda y precios bajos y venta de energía en momentos de mayor demanda y mayor precio, ¿no? O sea, yo creo que esos 2 modelos que se han de definir y, vamos, yo si eso va a sustituir, no va a sustituir, ahí no entro, pero sí que está claro que las baterías emparejadas con una planta fotovoltaica
pues es un modelo de negocio que sin duda se va a desarrollar y va a tener éxito. Y yo, un poco escuchándonos, la idea que me queda es que los casos bases de las financiaciones pueden cambiar sustancialmente en 3 o 4 años cuando haya estas tecnologías. Ya no van a ser tan sencillos, porque si en un momento determinado vas a poder retener tu energía y no venderla en horas puntas y empezar a venderla por la noche, vas a poder jugar con arbitrios y tiempos, y yo creo que las financiaciones se van a complicar un poco, pero los casos bases van a cambiar mucho. No sé, Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Yo creo que, o sea, sí, la respuesta es sí. Pero ya ahora mismo ya tienes unos apalancamientos a nivel de CPV de proyectos 65-70%, porque realmente el mix entre ingresos pues no necesariamente, o sea, tiene que ser óptimo desde el punto de vista de rentabilidad. Con lo cual yo creo que el modelo se va a replicar, o sea, va a haber complejidad, pero yo creo que, como ha dicho David, a nivel corporativo, a nivel de Holdco, se va a poder complementar esa financiación adicional. O sea, yo no tengo duda de que yo sigo con la misma idea de que si el proyecto es bueno, se va a conseguir, y los ingresos son estables o que se tiene cierta previsibilidad, se va a poder financiar. Sí, yo insisto un poco en el hecho de que no es solo que el modelo cambie porque puedas verter por la noche o por el día. Es que, casi con toda seguridad, para que eso tenga sentido y funcione económicamente, la única forma de hacerlo es que a la batería se le dé la posibilidad, o al sistema de almacenamiento, tiendo a decir batería, en general puede ser cualquier sistema de almacenamiento, a dar otro tipo de servicio. Entonces, que el ingreso no solo venga a desplazar la curva, sino de participar en otros servicios, con lo cual, pues, evidentemente, el modelo financiero se complica enormemente. Y bueno, incluso desde el punto de vista técnico, estamos hablando de que ya el cálculo de la degradación, de la estrategia de reposición de la batería, todo esto complica mucho más ya desde la pura parte técnica. Y aterrizando la tecnología a algo que yo creo que ya es real, los módulos bifaciales, yo creo que ya hay proyectos, ya se están empezando a financiar. Álvaro, ¿cómo lo veis desde el punto de vista de los bancos? ¿Qué acogida están teniendo? ¿Qué requisitos os están pidiendo? ¿Están llamando la atención para que les prestéis atención? Pues aquí, como todo, hemos visto una evolución importante en los últimos años, quizás, bueno, por las condiciones regulatorias que no precisamente no premiaban a la implantación de bifaciales, se ha retrasado algo la entrada en España, pero nosotros, en los últimos años hemos hecho financiaciones, hemos participado en financiaciones en Australia y en muchos otros países con paneles bifaciales. Y en esos mismos países hemos visto esa evolución. Al principio eran más reticentes, algunos financiaban solo la cara delantera, después empezaron a financiar la cara trasera pero solo al P90. En otros casos, pues los 2 primeros años no te financió la cara trasera y después refinanciamos una vez que esto se muestra que funciona. Y a día de hoy, pues digamos que es un producto razonablemente aceptado y con condiciones de financiación bastante estándar. Como digo, en España ha tardado más en entrar y hemos estado viendo estos meses quizás todavía ese impulso que necesitaban la banca más local para confiar en ello, pero bueno, estamos en el proceso y yo creo que estamos llegando ahí. Obviamente, desde el punto de vista técnico, el análisis que hay que hacer es más complejo en la parte de producción, en el análisis del albedo, pero bueno, digamos que los asesores técnicos tenemos ya suficientes medios, herramientas y track record como para ser capaces de acertar bastante bien cómo va a funcionar o cuánto va a producir una instalación con bifaciales. David, ¿habéis considerado en vuestras financiaciones poner bifaciales? Sí. ¿Es interesante? No, a ver, yo un poco suscribo el comentario. Yo diría que primero hay una decisión vamos a decir, del equity, del desarrollador, de qué retorno tiene. Entonces, depende en cada situación, pues uno puede poner panel fijo, puede poner trackers, puede poner un panel bifacial o no, y ahí hacemos nuestros números y en un proyecto puede salir más interesante uno y en otro puede salir más interesante otro. Ahí ya diría caso a caso, pero nosotros no hemos, o sea, y entonces una vez tomada la decisión, pues vamos a buscar la financiación y con los estudios técnicos pertinentes independientes, con ese proceso de due diligence, o sea, nosotros no hemos percibido, digamos, una problemática de la banca. La banca lo que quiere
pues es tener, uno, que los fabricantes y nombres que sean sólidos, que tengan experiencia, que sean tecnologías contrastadas, y luego un informe de un experto independiente también que lo corrobore, ¿no? Luego sí, es verdad, pueden en algunos casos hacer sus ajustes de producción, pueden ser un poquito más conservadores, pero vamos, nuestra experiencia ha sido que ahí el banco puede ser un poquito más conservador en qué producción considera y que eso le sirva para dimensionar la deuda, que no en un no. O sea, eso nosotros no lo hemos vivido. Y aparte, Álvaro, para temas de hibridación o almacenamiento, ¿se están preguntando la banca? ¿Están interesados? ¿Lo ven todavía lejano? Sí, no sé, pregunta muchas veces, oye, y justo lo que me dicen, ¿no? ¿Y los proyectos de batería son financiables? Bueno, pues a ver, en otros países están financiando. Traernos un proyecto de batería y lo vemos, ¿no? El caso es que no hay proyectos reales, con lo cual no hay financiación. El día que haya proyectos reales, yo entiendo que no habrá problemas, siempre que sean buenos proyectos a nivel técnico y que tengan su modelo de negocio, su caso base suficientemente fuerte para una financiación. No creo que la parte técnica suponga un problema y bueno, pues al principio, como con los bifaciales, habrá ciertas reticencias, lo mirarán con lupa, pero yo entiendo que no debería haber ningún problema, igual que no lo está habiendo en ningún país del mundo. Oye, pues vamos, si queréis, un poco acabando, y yo lo que os propondría, si queréis, es que podáis tener una intervención con un último mensaje o una última idea que queráis transmitir. No sé si, Juan Carlos, ¿quieres empezar tú? Sí, a lo mejor vale la pena un poco comentar lo que vemos nosotros desde el punto de vista de IPPs, cómo está cambiando todo este sistema y toda esta volatilidad desde el punto de vista de la rentabilidad. Es decir, cómo se analiza la rentabilidad. Nosotros tenemos un análisis de la rentabilidad de la subasta anterior, un análisis que está circulando por ahí, y básicamente lo que nosotros decimos es, hay tres elementos que son los que forman un poco que pueden determinar que ganes más o menos, ¿no? Primero, los ahorros del EPC que puedas tener, es decir, qué tan competitivo es el EPC de A versus el EPC mío. El otro es la estrategia de financiación, y eso es clave, pues si estás compitiendo con empresas muy potentes que tienen un coste de financiación muy bajo, pues eso te determina un poco la rentabilidad que vas a tener. Pero también es un punto importante, es la visión que vas a tener en el precio de mercado posteriormente a que se acabe la subasta. Entonces, ¿por qué estoy comentando todo esto? Porque al final el inversor tiene un problema. Por un lado, quiere ganar la subasta, con lo cual quiere ser lo más agresivo posible, pero por el otro lado también sabe que si se equivoca mucho le van a echar al día siguiente de firmar el proyecto, ¿no? Entonces, hace 3 años, 4 años veíamos unos casos bases y teníamos una rentabilidad sobre ese caso base, y ahora cada vez, por lo menos los proyectos en los que trabajamos, vemos escenarios en los cuales empiezas como en un downside y sabes que tu rentabilidad va a ser entre un nivel de downside en que pones un EPC conservador, un precio de mercado que es conservador, y unas hipótesis de financiación a nivel de Project Finance y fuera de Project Finance mínimas, y luego después pones cómo vas a optimizar ese proyecto. Entonces, la rentabilidad ahora sabes que va a estar en un punto intermedio, pero eso es un reflejo de la volatilidad que entiendes desde precios de EPC, de proveedores, financiación y mercados de energía. David. Yo espero que no se caiga ahora el micrófono, la verdad. Yo creo que estamos en un momento, en una ventana espectacular. Realmente es un sector que está apostando la Unión Europea, está apostando el gobierno español, gobiernos autonómicos. Yo creo que hay, se comentaba antes ese objetivo de crear ese hub crear o fortalecer, porque ya está creado, fortalecer ese hub, y tenemos una oportunidad importantísima en los próximos 10 años, y ahí pues necesitamos inversores, desarrolladores y también una banca que acompañe, y una banca que también sea suficientemente innovadora para acompañar todos esos desafíos que tenemos de hidrógeno, de baterías y de nuevos modelos de negocio que puedan surgir, ¿no? Y yo he comentado al inicio que realmente la banca está activa, la banca realmente hay con muchas ganas y voluntad de financiar proyectos.
seguramente merchan un poquito menos, pero proyectos bien estructurados. Y hay un poco, seguramente el único comentario, o haría un poquito reclamación así constructiva, yo creo que es un desafío importante que tenemos. Muchas veces las financiaciones se cierran fácilmente, pero en los desembolsos yo creo que el sector muchas veces tiene desafíos, los proyectos son complejos, a veces hay burocracia en permisos y hay financiaciones que pues, para poder desembolsar a lo mejor hay que cumplir 30 o 40 condiciones, ¿no? Yo creo que hay un poco, pues animo a la banca a ser, en este caso, más flexible, si puedo utilizar esa expresión, y así como el accionista pues, cree en el proyecto y aporta, pues muchas veces tiene que anticipar cantidades o desembolsos relevantes que no todos los inversores pueden hacerlo, y eso muchas veces puede ralentizar el proyecto o atrasarlo, y eso al final, vamos, en mi opinión, puede perjudicar tanto al propio inversor como al financiador, ¿no? Con lo cual creo que si algo necesitamos a veces es flexibilidad un poco mayor y agilidad en desembolsos en las financiaciones. María, sí. Bueno, yo sumándome a lo que veníamos comentando, yo veo que estamos en un momento dulce por el interés de la Unión Europea, el propio interés de España, de las comunidades autónomas en marcar el paso en el despliegue de renovables. Creo que la banca va a estar ahí para financiar y vamos a encontrar un modelo en el que seamos capaces de complementar los fondos públicos de comisión o del Gobierno con los de la banca comercial y con los de la banca pública, sea BEI o bien sean otros financiadores, banca de desarrollo multilateral o cualquier otro, y vamos a encontrar las vías para dar salida a esto, acompañando a los inversores allá donde sea necesario y donde tengamos también más valor, y vuelvo a decirlo de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces vamos a encontrar ese modelo donde todos nos complementemos y estoy convencida de que lo vamos a lograr, ¿eh? O sea, creo que se decía en la mesa anterior que lo vamos a conseguir de sobra. Yo creo que el sector tiene una capacidad más que sobrada, especialmente en España, donde se ha puesto de manifiesto no solo su capacidad de innovar, sino de transformarse, de amoldarse, y creo que la banca va a estar ahí para acompañarlo y desde luego el BEI. Álvaro. Yo por mi parte, desde el punto de vista técnico, pues eso, insistir un poco en que al final los proyectos no son triviales, es verdad que no estamos hablando de centrales nucleares o de carbón, y son más sencillos, pero que hay muchas plantas con problemas, que no llegan a las producciones esperadas, y bueno, y hay que hacer bien las cosas, y los proyectos deben de ser buenos y hay que tener mucho cuidado. Después, pues nada, también la aparición del tema bifacial, siempre estamos innovando, aparecen cosas nuevas y todo esto hay que tenerlo también mucho en cuenta, y por supuesto el cambio radical que va a haber en el sector ahora con la entrada del almacenamiento primero, y esperemos que en no mucho tiempo también proyectos de generación de hidrógeno verde. Pues muy interesante. No sé si tenemos algo de tiempo para alguna pregunta. Sí, por favor. Muy amable. Hola, muchas gracias. Arturo Herrero de Game Change Solar. Yo quería preguntar en el tema de Project Finance y financiación, sobre todo desde el punto de vista de la due diligence técnica. Después de los acontecimientos de los últimos años, con las dificultades de algunos fabricantes de tracker con los vientos y el tema aeroelástico y aerostático que afectan a la estructura del tracker, ¿cuál es la posición que toma el banco? Si refuerza un poco o decide no contar con ciertos fabricantes o ciertas tecnologías como 2V en lugar de la 1V, por ejemplo. Y en segundo lugar, como los paneles parece que hay una tendencia a incrementar el número de tamaño y por lo tanto el efecto vela con las obleas, las células de 210, ¿cuál es la posición del banco en ese sentido y de asesores técnicos para hacer una due diligence y poder dar project finance para 20, 25 o 30 años de vida útil, ¿no?, de los proyectos?
Pues mira, justo cuando mencionaba en la última intervención que vemos problemas en plantas que no llegan, estaba pensando en uno de los problemas más recurrentes, como bien has dicho, es problemas con los seguidores, que llegan fuertes rachas de viento y salen volando. Entonces, es uno de los aspectos donde yo creo que todos los asesores hemos reforzado más en el análisis porque se estaba viendo que efectivamente había problemas. Lo que no acabamos de ver es una preferencia por el 1V o por el 2V o sea, al final entendemos que se trata de hacer bien el cálculo estructural, un cálculo estructural estático y dinámico bien hecho, con su ensayo en túnel de viento y con todos sus parámetros de seguridad, y a priori cualquier tipo de estructura podría valer siempre que salga bien el estudio. Y por la parte de los bancos, yo personalmente lo que percibo es que, bueno, que al final ellos dicen, oye, tú eres mi asesor, evalúalo tú y me fío de tu criterio, para eso estás, ¿no? Pero no se me ha dado el caso de que veten un fabricante, veten a otro, o un tipo de configuración u otra. Yo, si me permites un comentario, voy a hacer una obviedad, me disculpáis, porque estas discusiones las hemos podido tener. O sea, ese es un riesgo del banco, pero no olvidemos que es también del accionista. O sea, cuando el accionista toma una decisión de invertir y define unos equipos y compra determinados fabricantes, pues es él porque cree que todos esos riesgos están mitigados y son controlables, ¿no? Y luego, por otro lado, ahí también la parte del seguro es muy importante. Entonces, es verdad que el banco puede tener un perfil de riesgo, una visión un poquito diferente, pero no olvidemos que el sponsor, cuando toma esa decisión de invertir, es porque todos esos riesgos, bueno, al menos yo como desarrollador, desde nuestro punto de vista, pues se han controlado, se han mitigado o se han tomado medidas para que en caso de fuertes vientos eso no suceda, ¿no? O sea, que se haga un diseño de la planta que eso que ha podido ocurrir en el pasado no ocurra nuevamente. Porque si no, ni será financiable ni seguramente será asegurable. Francisco, no tenemos tiempo para más preguntas. Perfecto, pues muchísimas gracias a los asistentes y a los ponentes y seguimos ahora con el café de networking. Brokenly saying